Pero no tienes tiempo, te tienes que pasar todo el día delante del ordenador, apagando fuegos, sientes que tienes un descontrol absoluto de lo que ocurre, ni siquiera tienes planificado cómo va a crecer tu negocio. Yo no podría considerarme que tienes éxito si ahora mismo lo único que estás haciendo es ganar dinero, pero no tienes ni cómo ni cuándo disfrutarlo. Control no es tú ver lo que pasa, control es que pase lo que tiene que pasar. El problema está en que mucha gente no crece porque tiene pánico a soltar el control, porque asocian el control a estar delante del cliente, delante de la pantalla, y eso no es control, eso es esclavitud. Vete a cualquier negocio grande de cualquier calle en la que vivas, el dueño no siempre está ahí, y eso es un buen negocio. Entonces creo que es algo muy importante que ellos entiendan que... Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero recordarte que el próximo sábado 13 de diciembre vamos a organizar nuestro evento virtual Scala, donde durante un día entero vas a poder trabajar mano a mano con nosotros y con cientos de profesionales para ayudarte a hacer crecer tu negocio en 2026. Durante este día vamos a compartir contigo los procesos, los sistemas y las estrategias que están utilizando a día de hoy cientos de profesionales para escalar su negocio por encima de 5 cifras al mes. Solo durante esta semana puedes aprovecharte del precio reducido y aquí debajo tienes el enlace con toda la información para que te vengas al evento. Yo espero verte dentro. ¡Chao! Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. Hoy vamos a hacer un episodio diferente que quizás solo está reservado para unos pocos, y es que vamos a hablar de cómo puedes escalar tu negocio por encima de los 25.000 euros al mes. Y es que lo comentamos poco, pero tenemos un programa llamado Lidera en el que precisamente ayudamos a profesionales a escalar por encima de los 25, 50, incluso 100.000 euros mensuales. Y esto que puede que te suene a chino, que te suene imposible, que tú digas: no me creo que haya personas que estén facturando eso con su negocio online. La realidad es que está ocurriendo, y hoy te vamos a explicar exactamente cómo ocurre, por qué ocurre y qué se necesita exactamente. Porque lo que sí que estamos viendo, Alberto y yo, en muchas ocasiones es profesionales que empiezan a generar 5 o 10.000 euros mensuales, y es cierto que ya es una buena situación, pero no se le puede llamar todavía negocio porque tú intervienes en la mayoría de las cosas que ocurren. Y hoy te queremos explicar exactamente cómo se monta sí un negocio y no un autoempleo de entrenamiento online. Así que vamos con ello, Alberto. Vamos con ello, y de hecho lo de Lidera es tan real que el criterio de acceso es que estés generando al menos 200.000 euros al año. Total. Porque si no, no te damos ni el saludo. Entonces, pues, que es real, porque al final el criterio de entrada es ese, y si no, pues no puedes acceder porque no cumple con los estándares para acceder a eso. Entonces, yo creo que es algo que los compañeros tienen que entender. Es decir, yo quiero que entiendan dos conceptos. El primero es que, por supuesto, tú puedes ganar 10.000 euros al mes y vivir súper bien. Es súper lícito, está genial, pero eso no es un súper negocio, o no es un súper negocio como el que podrías crear si estás dispuesto a dar el paso, ¿no? Y el segundo, y esto lo vemos cada vez más, sobre todo en Lidera, con la gente más avanzada, es que, o sea, que tú ganes 10, 15, 20, 25 euros al mes, o sea, tú no estás liderando es decir, tú no estás petándolo. Es decir, tu negocio tiene un recorrido mucho más grande, y para mí, o sea, esto lo hemos visto, también lo vemos en Lidera, o sea, un negocio online, es decir, como tío, nosotros tenemos alumnos que están generando 1 millón de euros al año. No son la mayoría, por supuesto, pero hay gente que lo está haciendo. Entonces, creo que la gente entiende que ganar 5, 7, 10.000 euros está súper bien, está mucho mejor que estar en el gimnasio, pero no es un súper negocio, y que un súper negocio se puede conseguir en el sector del entrenamiento online. O sea, creo que es algo que la gente entienda que se puede hacer. Luego querrán pagar el peaje de conseguirlo o no. Total. Pero que tú entiendas que se puede hacer y que se está haciendo, y que cuanto más tardes en llegar a esos números, los que están llegando, más ventajas te van a llevar, es importante que como que esa idea de podcast se quede. Total. Y para mí hay un concepto, ¿no?, aquí que es importante. Antes de que expliquemos exactamente, oye, cómo se escala a estos niveles, sobre todo que la gente entienda, ¿no? Muchas veces se habla de, pues, tú lo has dicho alguna vez, de tener un negocio de entrenamiento online que te aporte libertad, que te permita tener más tiempo libre, organizarte mejor. Y la sensación que tengo es que sí, cada vez más gente es capaz de trabajar desde un ordenador, pero como tú has dicho, oye, deciden cuándo abrir el ordenador, pero no pueden no hacerlo. No hay una estructura que permita eso. Y a lo que voy es que tío, si tienes pasta, ¿vale? Si estás empezando, como hemos dicho, a ganar esos 7, 10, 12.000 euros mensuales, pero no tienes tiempo, te tienes que pasar todo el día delante del ordenador, apagando fuegos, sientes que tienes un descontrol absoluto de lo que ocurre, ni siquiera tienes planificado cómo va a crecer tu negocio, realmente esa no es una buena situación. Es decir, yo no podría considerarme desde mi punto de vista que tienes éxito si ahora mismo lo único que estás haciendo es ganar dinero, pero no tienes ni cómo ni cuándo disfrutarlo. Y quiero que hablemos de que eso es posible. De hecho, uno de los objetivos de Lidera no es solo ayudarte a ganar más dinero, sino que es ayudarte a que lo hagas de una forma en la que
te permita ser más feliz, en la que te permita ofrecerle mejores resultados a los clientes que no dependan de ti y encima que te permita hacerlo con menos estrés. Porque hay una creencia asociada que tiene mucha gente y es que, y aparte, este es el motivo por el que mucha gente no quiere escalar y es porque para ellos escalar supone más sufrimiento. O sea, si tú asocias que, porque en tu caso es real, que entren 5, 10 o 15 nuevos clientes supone un montón de trabajo, tú mismo estás limitando el crecimiento de tu negocio porque no quieres tener ese sufrimiento. Pero claro, cuando tú creas la estructura y aplicas algunas de las cosas que nosotros vamos a explicar, vas a ver cómo tener más clientes no solo no es un problema, sino que es una situación increíble que puedes tener en tu negocio. Para mí el cambio de paradigma es que escalar y hacer crecer el negocio no significa dejar de tener problemas, de hecho sueles tener problemas más grandes porque al final la magnitud del asunto es mayor, pero sí que significa trabajar menos porque tu trabajo es más estratégico que de hacer todo. Total. Es decir, el problema de muchos profesionales es que están en esos 7, 10, 15, lo que sea, y como son ellos los que hacen todo, casi todo, pues tienen un set, el editor y 2 cosas más, tú dices, claro, si con 15 estoy así, con 50, claro, mi mujer me saca de casa. Entonces, es un tema de que tú aún no has empezado a pensar como ese estratega y a empezar a crear todos esos KPIs, todo lo que vamos a explicar ahora, para que el negocio pueda crecer sin que tú hagas todo. Porque otra vez, o sea, vete a cualquier negocio grande de cualquier calle en la que vivas, el dueño no siempre está ahí. Y eso es un buen negocio. Entonces, que ellos entiendan que, como tú muy bien has dicho, más crecimiento no siempre es más estrés, es otro tipo de problemas. Total. Pero, ¿cuál es la alternativa? Quedarme como estoy. Quedarme como estoy y que la competencia me adelante, pues para eso no monté un negocio. Total. Así que vamos a ir hablando, ¿no, Alberto, de qué se necesita Venga. para escalar por encima de los 25.000 euros al mes. Y lo primero que me gustaría, ¿no, que entendiese la gente es, claro, tú cuando lo has hecho todo solo o quizá tienes un equipo pequeño típico, pues tengo un setter, 1 o 2 coaches o incluso una persona que me cierra las ventas y estás, como hemos dicho, en esos 10, 12.000 euros, ¿vale? El problema que veo que tiene mucha gente es que tiene un descontrol, y lo explico, ¿no? Es decir, tú a lo mejor puedes tener la sensación de que el negocio está organizado, pero si nosotros empezamos a preguntarte por métricas de, oye, exactamente qué está ocurriendo dentro de tu negocio, de, por ejemplo, cuánto te cuesta un cliente, cuánto dinero se deja un cliente en tu negocio, porcentajes de renovación, porcentajes de cierre, Cash por agenda. efectivamente, es decir, como métricas básicas que son las que te van a permitir tomar decisiones, no tienes ni idea. Entonces, o sea, si no conoces ni siquiera en el punto real en el que está tu negocio, ¿cómo vas a hacerlo crecer? El problema del emprendedor es que el emprendedor asocia el control a estar presente. Total. Es decir, yo controlo mi negocio porque, coño, pues si estoy 2 horas delante de la pantalla, pues claro que lo controlo porque yo miro un montón de cosas, ¿no? Pero el problema cuando empiezan a delegar es que sienten esa pérdida de control. Entonces, como paso número 1 para poder escalar por encima de 10, 15, 25 y 100 es que tú tengas primero un control exhaustivo de los KPIs. Los KPIs son las métricas de rendimiento de tu negocio. Entonces, el principal problema aquí viene porque tú asocias control a tú ver lo que pasa. Y control no es tú ver lo que pasa, control es que pase lo que tiene que pasar. Entonces, muchas veces cuando empiezas a delegar es como, ya, pero es que yo ahora no controlo lo que pasa con los clientes. ¿Cuál es el KPI de que los clientes se están haciendo bien? Renovaciones, porcentaje de satisfacción, de éxito, me da igual, ¿no? Pero el problema está en que mucha gente no crece porque tiene pánico a soltar el control, porque asocian el control a estar delante del cliente, delante de la pantalla, y eso no es control, eso es esclavitud. Total. Entonces tú tienes que entender que el control es tener KPIs exhaustivos en cuanto a marketing, venta, servicio, fidelización, todos digamos, las áreas de tu negocio. Y una vez controlas esto, tú puedes crecer porque tú puedes saber, sin mirar qué está pasando, cómo está yendo el negocio. Total. De hecho, o sea, para ir un paso más allá y para que entienda la gente cómo se escala un negocio, es decir, tú primero defines esos KPIs, ¿vale? Que otro día haremos un episodio de cuáles son los KPIs que se necesitan en cada área para saber exactamente qué decisiones tienes que tomar. Pero, o sea, dentro de Lidera, para cada KPI que hay en tu negocio, que esto lo debería de hacer cualquiera, esto nosotros se lo damos a los alumnos, hay un plan de acción de cómo se soluciona si no se está llegando a ese KPI. Es decir, punto 1, la mayoría no tiene KPI. Vamos a suponer que tú ya tienes KPI, pero claro, tú no solo quieres tener el control, quieres que tu equipo sepa qué tiene que hacer si no se está llegando a ese KPI, porque ahí nos vamos con esta segunda parte de los sistemas, los procesos, es decir, cómo tú haces que el negocio no dependa de ti, definiendo exactamente cuáles son las métricas a las que hay que aspirar y dependiendo de si estamos llegando o no, que haya una serie de planes de acción que permitan que, oye, si estamos llegando de cine todo en verde, seguimos adelante, pero si no estamos llegando, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona responsable de eso, ¿no? Y eso nos lleva
a lo que yo llamo, para mí, el gran test del negocio, ¿no? De cuando, o sea, yo llamo negocio a algo cuando, en este caso, poniendo el ejemplo con el tema del entrenamiento online, cuando en tu caso particular eres capaz de que a tu negocio, ¿vale? Vamos a llamarlo negocio inicialmente, entre un cliente, pague, disfrute el servicio, obtenga el resultado y renueve, y tú no hayas participado en esa ecuación. El día que eso ocurre es el día que dejas de ser autoempleado y empiezas a ser gestor de negocios. Si tú tienes que intervenir, ya sea para cerrar la venta, para que el cliente pague, para darle soporte al cliente o para renovarlo, me da igual lo que estés facturando, no tienes un negocio, tienes un autoempleo. Y esa es la prueba de fuego que tiene que estar completamente medida para saber si efectivamente estás preparado para escalar. Es complicado hacerlo por un tema de que, como hemos comentado en otros podcasts, tu mentalidad viene del contrario. Es decir, tu mentalidad viene de que cuando tú lo haces sí que está bien, pero tu mentalidad te ha llevado siempre a ser un autoempleado. Entonces hay un punto en el que debes cambiarlo, ¿no? O sea, nosotros lo vemos, por ejemplo, en casos más avanzados, por ejemplo, en Lidera, que la sensación al principio incluso es incómoda. Es como, tío, el cliente ha renovado y yo no sé quién es. Y te sientes mal. En lugar de decir, cojones, el negocio funciona, tu sentimiento es como, tío, alguien me ha pagado una renovación de nuevo y yo no he hablado con esa persona. Total. Y te sientes mal porque tú asocias el trabajo o el dinero a que te lo has ganado tú, a echarle horas, ¿no? A que tú has cuidado al cliente. Y romper con ese paradigma es complicado. De hecho, o sea, de los cambios más grandes que hacemos en Lidera son cambios de mentalidad. No es tanto un cambio de qué hack o super estrategia, es el que tú entiendas cómo funciona un negocio y cómo pensar para conseguirlo. Entonces, creo que es algo muy importante que ellos entiendan, que para eso es muy importante, por ejemplo, un Lidera, porque tú estás viendo personas que lo están haciendo. Total. Es decir, ¿por qué tú en tu entorno eres el rey ganando 15.000 euros si tú piensas que nunca va a poder ser posible que un cliente pague, haga el servicio, no sé qué? Porque nadie más lo está haciendo. Entonces, tú en tu casa eres el rey, como para tu hijo, pues tú eres el mejor papá del mundo, ¿no? Pero al final, cuando tú entras en un entorno como Lidera, ahora hace poco hablaba con un alumno que me decía, tío, estoy acojonado porque siento que no estoy a la altura. Coño, eso es bueno. Eso es buenísimo porque, tío, si tú sientes que eres el mejor, la presión es cero. Entonces, creo que es muy interesante entrar en entornos así porque te potencia todas esas cosas que haces mal para poder mejorar. Bueno, tú piensas en un sitio en el que el requisito para entrar es tu PR de facturación. O sea, imagínate lo que te espera adentro. Totalmente, es complejo. Vamos con el siguiente punto a nivel de lo que es el escalado del negocio. Hemos visto ya la parte de, bueno, el cambio de la mentalidad, el tema de todos los procesos y los sistemas. Y el siguiente punto es, que esto tú lo explicas muy bien, es tener la parte de un plan de crecimiento. Total. Y es que la mayoría de profesionales no contrata por necesidad, contrata por urgencia. Es decir, nosotros vemos que llega gente a Lidera, estoy buscando un set, estoy buscando no sé qué, estoy buscando... Y es como, pero a ver, ¿desde cuándo sabes que hace falta esta persona? ¿No? Desde ayer, porque hicimos... Y es como, pero, tío, si... Hay una frase que me acuerdo, me dijo una vez un cliente, un abogado que yo tenía, que él siempre tuvo un problema con un empleado y tal, y como que el empleado hizo algo mal y tal, le dijo, no, pues lo quiero para ayer. Y él le dijo, tu falta de previsión no es mi urgencia. Y muchas veces pasa que los alumnos o gente que nos llega contrata personas por urgencia y no por previsión. Total. Contratan el primero que les dice que sí con las condiciones, con luego la rotación, que eso conlleva en el negocio, porque tú no has tenido, que esto lo explicamos en Lidera, un plan estratégico de crecimiento. Es decir, tío, ¿cómo se ve un negocio que factura 50.000? ¿Cómo se ve un negocio que factura 100.000? ¿Cuál es el equipo? ¿Cuáles son los KPIs? ¿Cuáles son los márgenes? ¿Cuáles son los sistemas? Al final la gente va viendo como, pues sale agua de aquí, pues pongo algo aquí, pongo algo aquí. Y esa es la razón por la que tú asocias crecer con estrés. Total. Porque obviamente eso es estresante. Si yo fuese haciendo crecer la empresa y es como mierda, fuego, no sé qué, no sé cuánto, claro que me siento estresado, pero es porque yo no tengo un organigrama y un plan de crecimiento de cómo se puede llegar ahí. Total. Y para que esto lo vean en perspectiva, ¿no? O sea, y vamos a ir conectando todos los puntos. Es decir, por un lado hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es tener control del negocio. ¿Qué está ocurriendo? Eso se hace con KPI. Segundo, hemos dicho, oye, para cada KPI tiene que haber unas acciones asociadas que nos indiquen qué hay que hacer, si estamos llegando o si no estamos llegando. En tercer lugar, para cada uno de esos KPI, de esas acciones, tiene que haber un responsable, un miembro del equipo que tiene que tener sus funciones, responsabilidades, tareas y checklists asociados para que sepa qué tiene que hacer en cada momento. Entonces, ¿cómo yo voy creciendo? Viendo cuáles son las nuevas necesidades que hay en el negocio en base a los KPI y contratando, si es posible, con previsión, a la persona que se va a hacer responsable de eso. Y luego vendrá el caso, esto ocurre sobre todo a partir de los ya 50.000 o 60.000 euros al mes,
que tú tendrás gente y procesos para realizar esas formaciones, formaciones de qué tiene que hacer esta persona dentro del equipo, cómo tiene que hacerlo, cómo yo lo integro, pero así es como vamos avanzando de manera estructurada. Y para eso, como tú has dicho, Alberto, lo principal es, primero, tener claro el organigrama de qué equipo necesito para facturar 25.000 euros, qué equipo necesito para facturar 50.000, qué equipo necesito para facturar 100.000 euros. Es decir, para que tú sepas en qué dirección tienes que ir y cuál es la estructura. Segundo, cuándo tengo que incorporar a esas personas y cómo tengo que incorporarlas. Y eso también tiene que estar planificado. Y eso no quiere decir que tengas toda esta información como que vaya a escalar en un mes. Es decir, todo esto, incorporar un closer, un buen setter, incluso formarlo, lleva tiempo. Pero si ni siquiera sabes cuándo o cómo tienes que hacerlo, pues literalmente lo que te ocurre es que estás perdido, ¿no? Entonces, ¿cómo escalamos? KPI, planes de acción y planes de crecimiento estructurados que nos permitan saber en qué dirección tenemos que ir. Para esto hay que hacer una cosa que no hemos comentado y que muchos profesionales no hacen, que es levantar la cabeza. Es decir, la mayoría de profesionales se pasan el día trabajando en el negocio y no sobre el negocio. ¿Y cómo voy yo a saber qué obstáculo tengo a 100 metros si estoy todo el día pensando en lo que estoy haciendo hoy? Entonces, como tú no eres capaz de crear buenos procesos y sistemas o contratar a buenas personas, no puedes salirte de la operativa del día a día. Si tú estás en la operativa del día a día, es imposible que tú puedas pararte a pensar un día o dos. Es decir, cuando eso ocurre te empiezas a sentir mal. Yo como he estado 2 días sin trabajar, que es sin crear cosas porque estoy pensando en el negocio, al principio te sientes mal. Pero ¿cómo voy yo a tener buenas ideas para el futuro si solo hago dar soporte, responder correos, lidiar con el equipo? Entonces, una falsa sensación de delegar. Sí. Es una falsa sensación de delegar y muchas veces ocurre que tú piensas que cuando estás dando, imaginemos nivel 1, te ganas 5.000 euros, tú das soporte a los clientes. Nivel 2, ganas 10, 15.000, le das soporte al equipo y tú piensas que te has liberado el soporte, los huevos. Ahora le das soporte al equipo, que es la misma basura pero con otro nombre. Entonces, hasta que tú no empiezas a plantear, tío, estos son los KPIs, estas son las responsabilidades, el negocio tiene que funcionar sin mí. O sea, realmente estás atado en ese día a día porque ¿cuántos de los que nos estáis escuchando, facturando 10, 12, 15, lo que sea, tenéis equipo y revisáis el trabajo del equipo? No el KPI, cómo se da el soporte, cómo se hace la renovación, cómo se hace todo esto. ¿Por qué? Porque no confiáis en el equipo y porque no tenéis un KPI para medir eso y asociáis vuestro éxito a las horas que seguís pasando delante de la pantalla. Total. Y el éxito de un negocio es que tú puedas, por supuesto, trabajar, pero tener una buena vida gracias a eso y no medirse con cuántas más horas he hecho, más estoy avanzando. De hecho, es que cuanto más grande es el negocio, no es que menos horas tengas que echar, pero al final tu hora es mucho más valiosa, con lo cual, y tu hora está mucho más centrada en la estrategia y en el pensamiento que en hacer 15 horas de reels o lo que sea. Entonces, es muy importante que ellos entiendan que, tío, o sea, si tú no eres capaz de levantar la cabeza del negocio para trabajar sobre el negocio porque estás metido en la dinámica diaria, no puedes escalar porque tus mayores herramientas son las horas que echas. Y las horas que echas tienen un límite. Es decir, hay un punto en el que no puedes echar más y más la productividad baja. Entonces, que entiendan que para poder tener ese organigrama y demás, tienes que saber levantar la cabeza y mirar más allá porque si no, vas a estar siempre apagando fuegos. Total. Y fíjate, Alberto, que hasta ahora mismo, ya vamos a comentar la última parte, solo hemos tocado parte interna del negocio. Esto es de lo que no te habla nadie, porque como siempre digo, o sea, la mayoría de gente que te dice que te va a enseñar a tener un negocio, ellos mismos no lo tienen. Pero, o sea, solo hemos hablado de equipo interno, KPI, organigrama, estructura interna. Y luego, desde ahí, una vez que tienes esto, es cuando miramos a escalar. Oye, ¿cómo se escala? Y para escalar, y ya hicimos un episodio de esto, o sea, se puede escalar de manera científica, es decir, cualquier negocio grande de gente que realmente tiene negocios que facturan cientos de millones, no 100.000 o 200.000 al año, lo que tienen en cuenta es, oye, ¿cuánto me cuesta adquirir un cliente y cuánto dinero se deja ese cliente? Y si yo empiezo a tener vías de captación de clientes que me permitan captar clientes por debajo de mi coste de adquisición de cliente permitido y encima sé que voy a obtener un retorno gracias a que conozco el lifetime value, así es como escalo el negocio. Problema que primero la mayoría de gente no tiene estructura interna, no tiene toda esta parte que hemos dicho, estructura interna real, y segundo, no conocen ni el coste de adquisición, obviamente no son capaces de separarlo de qué vías de captación y bueno, ya del lifetime value ni hablamos. Entonces, el tema es, ¿se puede escalar un negocio de entrenamiento online por encima de 25, 50 o 100? Sí, la cuestión es que primero, para poder llegar a ese punto de escalarlo y no simplemente invertir en publicidad porque sí, tenemos que tener todo el trabajo previo hecho y desde ahí
empezar a escalar con sentido. Yo por lo que veo muchas veces cuando nos llegan alumnos más avanzados es que la gente escala por la novedad del mercado y no porque tenga las métricas de cómo se puede hacer. Sí, si ahora la gente viene la VSL, referidos o lo que sea, pues escalo por ahí, pero no tiene ninguna métrica de coste de adquisición. Es decir, de hecho, cuando tú sabes realmente esas métricas y puedes medirlas y puedes evaluar, no debe ser que es súper fácil, pero tú tienes el control total del negocio porque puedes jugar a dos cosas, bajarle el CAC todo lo posible o subirle hasta en varios hasta el infinito. Entonces, si tú eres capaz de jugar con esas dos cosas, puedes literalmente imprimir dinero. Porque, tío, si yo sé que me cuesta 400 recibir 1.500, coño, pues es un buen deal. Entonces, es un tema de que, otra vez, creo que también falta madurez en el mercado, ¿no? A nivel de que ahora mismo hay pocas personas, porque sí que a lo mejor, no sé los números de peinado, pero hay gente haciendo números muy grandes a través de lanzamientos y con otro modelo a nivel de low ticket y demás, ¿no? Pero creo que es un tema de que nosotros lo vemos en Lidera, o sea, antes que un entrenador hiciese 1 millón al año, eso era como imposible. De hecho, tú recuerdas cuando entregamos el primer Six Figures, el primero 100.000 al año, que esto era como... Se ha pasado el juego. Sí, 100%. Entonces, creo que va a haber una madurez en el mercado de que cada vez va a haber más entrenadores con buenos negocios, con negocios serios, con buenos equipos y demás, que generar 1 millón al año va a ser algo, va a ser común, pero alcanzable para muchos profesionales que estén dispuestos a hacerlo. Y a partir de ahí va a haber mucha más educación en cuanto a cómo es tener un buen negocio. Porque a día de hoy la gente asocia un buen negocio a como solamente cuánto se factura, a cuántos clientes captas, y en realidad, o sea, nosotros lo vemos incluso aquí en Andorra, o sea, nosotros tenemos un conocido que generando más de 1 millón en lo que va de 2025 están en pérdidas. Y tú dirás como, coño, 1 millón, la hostia, ¿no? Lamborghinis y Ferrari para todo el mundo. Pues no, pues están en pérdidas porque tienen que poner dinero. Entonces, creo que en España, gracias a este podcast y a muchas otras cosas, va a haber cada vez más cultura de eso, de lo que es tener un buen negocio. Y muchos profesionales van a poder generar mucho dinero con el entrenamiento online. Yo lo comenté esto una vez en una charla de Lidera, que es la primera vez que estamos viendo que un entrenador pueda ser millonario. Es decir, antes, ¿quiénes eran millonarios? Pues los fondos de inversión de McPhee y demás. Pero un entrenador con su mano, con su trabajo, era muy complicado que fuese millonario. A día de hoy no es para todo el mundo, pero estamos viendo que se puede conseguir, y creo que la madurez del mercado y la madurez en cuanto a normalizar sistemas internos y no solamente que un negocio es tener Lamborghinis o captar clientes, va a ser que, bueno, que en general el sector mejore mucho. Total. Pues muy buen podcast se ha quedado. Tío, yo, o sea, de verdad que quiero que la audiencia entienda lo que separa a un entrenador que está generando ahora mismo 50, vamos a poner ni siquiera 100, 50.000, 40.000 euros al mes, de uno que está generando 10. O sea, de verdad que, o sea, no es tan diferente a nivel de que no se pueda alcanzar. Es un tema de tomar buenas decisiones, tener un buen proceso de trabajo, un buen equipo, pero hay mucha gente que no da ese paso por el tema de que sienten que es muy difícil, que es imposible y similar. Es mucho más difícil generar 10.000 euros con tu negocio que generar 30. Total. Mucho más, porque tienes que testear la idea, tener capacidad de trabajo de la hostia. O sea, es mucho más complicado llegar a 10.000 euros que escalar a 30, a 40, por un tema de que ya vienes con una idea de negocio que está validada. Total. Entonces, de verdad, animar a los compañeros a que dejen de pensar que 10.000 euros es mucho dinero. O sea, de verdad, o sea, yo quiero animaros a que dejéis de pensar de que ganar 10.000 euros al mes es mucho dinero. Y por supuesto, si me escuchase mi madre que gana 1.100, me dirá, hijo mío, eres tonto, ¿no? Pero tío, mi madre no está en el mundo de los negocios, yo sí. Entonces, que los compañeros entiendan que se puede hacer mucho dinero con el entrenamiento online, que se puede vivir muy bien, conseguir tener un montón de clientes, cambiar un montón de vidas, y creo que es algo que está al alcance de la mayoría que quiera pagar el peaje para conseguirlo. Total, total. Así que para las personas que han escuchado esto, queremos dos cosas. Por un lado, si se te ha quedado alguna duda relacionada con lo que hemos comentado, ponla en comentarios para que te podamos ayudar. Y segundo, si este tipo de podcast, un poquito más avanzados, tocando ya temas que... pues bueno, que sí hablan más de negocio y no simplemente de... Hablan más una minoría también. Sí, pero si os gusta que toquemos estos temas, si queréis que profundicemos sobre todo tema de KPI, sistemas internos, cómo se estructura, porque, bueno, al final el podcast, el objetivo que tiene es que llegue a muchas personas. Sabemos que estos temas, pues como ha dicho Alberto, son para una minoría, pero los dos consideramos que es interesante que aunque no estéis en ese punto, aunque no estés en ese punto, que veas cómo se llega ahí para que sepas exactamente cómo tienes que seguir avanzando. Así que, porfa, déjalo en los comentarios y sin más, nos escuchamos el próximo lunes a las 8 en punto de la mañana. Chao, chao. Chao.